Hola, Dios le bendiga. Bienvenidos a la clase número 9 de la materia de Mateo. Vamos a dar lectura al material que tenemos y estaremos estudiando los capítulos 14 y 15 del libro de Mateo. Comenzamos el capítulo 14 de los versículos del 1 al 12, donde nos habla acerca de la muerte de Juan. Dice que una manera fácil para recordar y distinguir a los tres reyes mencionados en el Nuevo Testamento con el nombre de Herodes, lo vamos a hacer asociándolos con un acontecimiento o con algo que ellos hicieron, ¿verdad? Dice acá, Herodes el Grande mató a los niños de Belén. Herodes Antipas degolló a Juan el Bautista. Y Herodes Agripa fue el que mató a Jacobo y encarceló a Pedro. Mateo inicia el capítulo 14 informando que la fama de Jesús había llegado al palacio real de Herodes Antipas, quien dedujo que en realidad Juan el Bautista había resucitado en la persona de Jesús o que ambos obraban con los mismos poderes. Es decir, este Herodes había definido, a decir que Juan era como Jesús, ¿verdad? Que Juan estaba haciendo lo mismo, ¿verdad? Que Jesús haría más adelante. Entonces, para él, cuando vio a Jesús predicando y haciendo eso, entonces él pensó que era Juan como que había resucitado en Jesús. El pasaje que sigue de los versículos 3 al 12 constituye un entre paréntesis en el cual Mateo relata el despotismo de Antipas en matar a Juan. Este rey era débil de carácter, pero aparentemente no cruel por naturaleza. Detrás de él, sin embargo, hubo una mujer cruel, vengativa y egoísta. Antipas y Herodía se comparan con el famoso par en el Antiguo Testamento de Acab y Jezabel. Es decir, que sí había mucha maldad en ellos. El versículo 3 del capítulo 14 dice, porque Herodes había prendido a Juan y lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temían al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero que cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Veamos que fue algo sumamente astuto de parte de Herodías, que era la mujer con la que Herodes estaba. Hacer que la hija de ella bailara, que Herodes prometiera, ¿verdad? Aquí dice con juramento darle lo que ella pidiera. Y Herodes dice que se entristeció. De alguna manera, Herodes sabía que Juan era una persona muy verdadera, que Juan era alguien que llevaba el mensaje a las personas, un mensaje que debería ser escuchado por todos. Porque dice en el 9, entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. La vida de Juan fue muy conocida, ¿verdad? Porque él estuvo preparando el camino, como lo decía un profeta del Antiguo Testamento, ¿verdad? Preparando el camino de Jesús. Que el problema quizás no era en sí Herodes, el problema era la mujer de Herodes, ¿verdad? Porque a pesar de las circunstancias, él de alguna manera, dice ahí la Biblia, se entristeció, se sentía algo. Tal vez en su corazón sabía que lo que Juan hablaba y decía era cierto. Pero bueno, Dios definitivamente hace cosas a veces que nosotros no podemos entender.
Y esa sería, digamos, como una parte bien difícil y complicada, porque por lo menos para mí, para yo poder entender eso, o sea, Juan siendo un siervo de Dios, pero el plan, pues era que él pudiera morir y está bien. Pero creo yo que a veces es difícil entender, ¿verdad?, cómo Dios actúa, cómo Dios hace las cosas. Pero sí puedo estar totalmente segura que el control de la situación siempre le va a tener Dios. El hecho que muriera Juan no quiere decir que ahí se acababa todo, sino que ahí estaba Jesús y venían cosas mejores para el pueblo de Israel. Los discípulos de Juan, dice, se expusieron al peligro de la ira de Herodes, yendo a reclamar el cuerpo. Lo enterraron y fueron a avisar a Jesús de la tragedia. El precursor había completado la misión de preparar el camino para el Mesías. A pesar de un momento de duda, se mantuvo fiel hasta el fin. Y quizás, como le digo yo, o sea, no sé qué haber pasado por la mente de Juan, pero él sabía que había cumplido su misión y yo creo que esa es como la parte sumamente esencial de nuestras vidas, que no importa si nosotros vamos a vivir X cantidad de años, sabemos que cuando llegue nuestro tiempo, pues llega el tiempo y ya hemos cumplido el propósito por el cual estamos acá en esta tierra. Luego la siguiente parte dice que Mateo presenta 3 milagros íntimamente relacionados. Jesús alimenta a los 5,000, camina sobre las aguas y sana a los enfermos. Cuando Jesús se enteró de la muerte de Juan, inmediatamente se apartó con sus discípulos a un lugar desierto, cruzando el mar en una barca. Cuando llegó a ese destino desierto y apartado, descubrió que la gente le había seguido por tierra desde Capernaum y otras ciudades. En vez de enojarse, tuvo compasión de ellos. En este caso, su compasión fue motivada por los enfermos. Jesús se mostró siempre sensible, atento y compasivo ante el sufrimiento humano. Por eso no podemos decir que cuando alguien está pasando por una situación, o sea, Jesús o Dios no pueda venir y sentir, ¿verdad?, lo que está pasando esa persona. Porque Él, mientras estuvo aquí en esta tierra, Él sabía y vivió de primera mano todos esos sentimientos. Dice que Él fue sensible, atento y compasivo ante el sufrimiento humano. Si nosotros leemos el versículo 13, dice, oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, lo siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Luego de esto, dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayas por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Vean que a pesar de lo que Jesús estaba pasando, porque pues era su familiar también, Juan era su primo y sabía lo que él estaba haciendo, lo que él hizo más bien para preparar el terreno para que él llegara. A pesar de eso, él también sintió necesidad de ayudar a otras personas. Dice, la actitud de los discípulos cuando le dice despide a la gente, cometen un grave error. Ordenan a Jesús a hacer algo sin pedir su voluntad. También querían que la gente encontrara ayuda sin Jesús. En realidad, lo que los discípulos estaban diciendo es, arréglense como puedan, porque les estaban diciendo también que los dejara ir, ¿verdad? Que les dijera que se fueran para que fueran a encontrar o buscar algo de comer ahí por la ciudad. Jesús aprovecha la ocasión para enseñarle a los discípulos 4 lecciones. Dadles vosotros de comer. Quería que reconocieran su falta y la insuficiencia ante la necesidad de la gente. Que aprendiesen a que cuando uno entrega lo poco que tiene al Señor, Él lo aumenta hasta que sea suficiente para cubrir las necesidades. Y número 4, el Hijo de Dios ministra las necesidades humanas por medio de sus seguidores. Y esta número 4 de verdad me hizo sentir que muchas veces nosotros nos hacemos como los discípulos, hacemos caso omiso a una necesidad. Mire, yo sé que quizás nosotros somos muy arraigados a las cosas materiales.
Y definitivamente que sí, porque que nos hace falta algo, que vamos a comprar algo, pero nunca pensamos en la necesidad de otros. A veces es bueno que de vez en cuando vayamos, revisemos nuestra ropa, cosas que ya no nos hemos puesto en años o en meses, ¿verdad? Y que tenemos la esperanza de que nos lo vamos a poner algún día, o que simplemente no me lo he puesto porque no he querido. Yo creo que son cosas que otras personas también pueden necesitar. Eso es algo, también podemos compartir nuestros alimentos. Yo sé que a veces para algunos pueden decir, mire, yo solo tengo esto, pero puedo compartir. Hay algo muy importante que yo he aprendido a lo largo de la vida, y uno de las personas que más me ha enseñado eso es mi esposo, que me dice que yo lo que tengo que hacer es no pensar que no tengo para darle. O sea, no tiene que ser el no puedo darle. Es decir, tengo que ver lo que yo tengo y querer darlo. Y es que eso es tan importante, porque no da el que tiene, sino el que quiere. Entonces, si tenemos poco, nosotros vamos a compartirlo poco y Dios nos va a proveer. Y definitivamente que yo lo he visto, yo lo he comprobado, y yo sé que ustedes también, algunos de ustedes, y si no lo han hecho, pues hágalo. Uno puede decir, mire, yo solo tengo esto, pero lo voy a compartir. Y Dios, de una manera sorprendente, siempre ha provisto todo lo que he necesitado. Entonces, confío y creo que cuando dice el Hijo de Dios ministra las necesidades humanas por medio de sus seguidores, nosotros podemos ayudar a otros a través de nuestras vidas, y no solamente con cosas materiales, sino que con cosas espirituales, con cosas que nosotros podemos venir y decirle a las personas, ustedes son capaces de avanzar, de orar, de hacerlo solo, ¿verdad? Porque hay mucha gente que cree que no puede orar o que Dios no le escucha, pero nosotros estamos aquí para impulsar a esas personas, animar a esas personas, que la misma persona es ella, que soy yo, y que podemos orar y que Dios nos va a escuchar a los dos. Entonces también podemos ministrar a las personas acerca de esa necesidad espiritual que puedan tener. Luego, el otro de los acontecimientos que se menciona acá es cuando Jesús camina sobre el agua, y eso lo vemos en Mateo 14, del 22 al 33. En el curso de este evento dice, Jesús realiza no un milagro, sino tres, porque él mismo camina sobre el agua, hace que Pedro camine sobre el agua, ese es el segundo milagro, y el tercero es que él calma la tempestad. En la cuarta vigilia eran las 3:06 de la mañana, y habían pasado casi toda la noche orando. Jesús contempla a sus discípulos en una gran crisis y fue a ellos caminando sobre el mar. La reacción de los discípulos se expresa en dos emociones. Uno, que fueron sacudidos en su corazón, y dos, que gritaron de temor, porque ellos pensaban que era un fantasma el que ellos veían caminar ahí, y simple y sencillamente era Jesús caminando hacia ellos. Y eso es un gran ejemplo, de verdad. Esta es una de las historias que más me gustan, porque me da mucha tranquilidad saber que en medio de una tormenta, ahí está Jesús caminando al lado mío, que Él puede tomarme la mano, que Él puede sostenerme, que Él puede hacer como Él quiera y calmar lo que está a mi alrededor. Lo mismo puede hacer Él, o sea, si lo hace por mí, lo puede hacer por cualquier otra persona que busque en realidad de Jesús, que busque en realidad a Jesús y que diga, Señor, yo te creo. Yo creo en lo que tú vas a hacer en medio de lo que yo pueda estar viviendo. Déjame verte. Y eso fue lo que a los discípulos les había pasado acá. Dice que sus corazones fueron sacudidos en gran manera y ellos gritaron por temor, pero Jesús estaba ahí para rescatarlos, para librarlos, ¿verdad?, de esa gran tormenta que ellos estaban viviendo. Veamos, luego tenemos que en el versículo 34 al 36 habla de que Él sanó a muchos. No voy a tener mucho, algunas historias que ya sí conocemos, para ir avanzando en algunas otras que sí es necesario que le demos un poquito más de énfasis, que no son muy conocidas, como esta, donde dice sanando enfermos. Eso lo vemos de los versículos 34 al 36. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Y cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor,
y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Vea la fe que tenían las personas de saber que se acercaban a Jesús, iban a ser sanos. Y Jesús premió esa fe con la sanidad. Y yo creo que todos hemos pasado por circunstancias donde hemos tenido algún proceso difícil de salud, pero sabemos que quien nos ha rescatado y quien nos ha levantado ha sido Dios, ha sido Jesús, ha sido el Espíritu Santo que siempre ha estado ahí para nosotros. Y vea que dice que le llevaron gente de muchos lugares, y toda esa gente creía, tenía una fe y fueron sanados. Dice que cuando dice quedaron sanados, esto podría ser traducido como completamente sanados. Es decir, no importaba la enfermedad que llevaran, eran completamente sanos. Y nos vamos al capítulo 15, donde habla el conflicto con los líderes. Eso lo vemos en Mateo 15, del 1 al 9. Dice, en esta ocasión, los líderes religiosos no atacan a Jesús por no haberse lavado las manos. Pero su pregunta implica que él, siendo el maestro, era responsable por la falta de sus discípulos. Entonces, era una crítica indirecta a Jesús. Posiblemente Jesús cumplió con el rito en esta ocasión para no provocar innecesariamente a los líderes. Pero en una ocasión, por lo menos, ellos se asombraron al verlo en esta falta. La tradición de los ancianos era de suma importancia para los fariseos, pero de menos valor para los saduceos. Y si lo vemos en el 15, dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Él le hicieron una pregunta y él venía y le respondía con otra pregunta porque estaba cuestionando también lo que ellos estaban haciendo. Todos los grupos religiosos, dice, tienen sus tradiciones, aún los evangélicos. Si no se realiza un examen crítico de la tradición periódicamente y a la luz de las escrituras, inevitablemente surgirán conflictos entre ambas fuentes de autoridad. Lo que está en juego en este capítulo es un conflicto entre dos sistemas religiosos. Uno era la ley ceremonial, algo que ellos ya tenían escrito, que habían seguido por mucho tiempo, y la ley, ¿verdad?, la celestial. Jesús aprovecha la ocasión para definir con mayor claridad la naturaleza del reino de los cielos. Enfatiza con total claridad que lo que más importa a Dios es la condición del corazón del hombre. La contaminación moral viene del corazón y no de las manos. Porque dice aquí, en el versículo 15, y si nos vamos a los siguientes versículos, dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o madre muera irrevisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no he de honrar a padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo cosas que no debían hacer. Entonces, si estaban cuestionando a Jesús por algo tan, sencillo, por decirlo, como era lavarse las manos antes de comer, él les estaba diciendo que lo que ellos estaban haciendo era aún mayor, porque en lugar de ayudar a sus padres, le decían, no puedo ayudarte porque esto es una ofrenda para Dios. ¿Cómo era posible eso? O sea, Jesús estaba diciendo, no pueden hacer eso ustedes porque le estaban poniendo como excusa, no puedo ayudar a mi mamá o a mi papá con algo porque es para Dios. Entonces Dios les estaba diciendo de que eso no era así. Les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y llamando así a la multitud le dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre,
mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. ¿Por qué fueron esas palabras? Porque Jesús de verdad estaba, siento yo, yo percibo así como cierta incomodidad de decir, ¿por qué me están señalando por algo cuando ellos tienen algo también dentro de ellos, dentro de su corazón, algo que tampoco está correcto? Jesús cita esa cita, ¿verdad? La profecía de Isaías tuvo una aplicación para la gente de su día, pero se aplica también muy especialmente a los líderes religiosos del primer siglo. La cita señala dos faltas graves. Uno, que servían a Dios de labios para afuera, y cuando a Dios le importa primero la condición del corazón. Y número dos, sustituían con mandamientos de los hombres, o sea, con su tradición, la doctrina de Dios. Dios no recibe tal culto. Por lo tanto, eso es vano e infructuoso. Definitivamente que para él lo más importante era que ellos pudieran tener definido que era más importante su familia, más importante tener buenas acciones que estar pensando que estaban quebrantando una ley ceremonial que ellos tenían. Luego, si nos vamos al capítulo 15 siempre, de los versículos 10 al 11, hay una advertencia a la multitud. Dice, Jesús aprovecha para advertir a la multitud que había presenciado el intercambio con los líderes religiosos. Oír y entender indica que lo que iba a decir era un asunto de suma importancia y demandaba atención y reflexión. Eso lo leemos en los capítulos 10, versículos 10 y 11. Y llamando así a la multitud les dijo, oír y entender. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. No solamente los fariseos se fijaban en el rito de lavado de manos antes de comer, sino que se fijaban en la clase de comida. La ley de Moisés clasificaba todas las comidas como aprobadas o prohibidas. Las aprobadas eran sagradas, pero las prohibidas se consideraban comunes o contaminadas. El término contaminar significa hacer común. Los discípulos habían observado de cerca los acontecimientos y manifestaron dos preocupaciones. Una era la ofensa de los fariseos y su propia necesidad de una explicación del significado de la parábola. Los discípulos quizás pensaban que Jesús no entendía el impacto de sus palabras en los fariseos. Le informaron a él del escándalo que sintieron los fariseos, quizás pensando que lo tomarían como la iniciativa para suavizar sus palabras y así evitar su animosidad. Jesús no aceptó la indirecta. En efecto, declara que los fariseos están fuera del reino de los cielos. Eso lo vemos acá en los versículos del 12 al 20. Específicamente el 13 y el 14, y le dijo, pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Se puede imaginar que como alguien que no ve va a guiar a otra persona que tampoco ve. Definitivamente que eso es así. Jesús le dijo, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Vea que con paciencia y en detalle Jesús les explica el significado. Veamos el énfasis que hace en el término corazón, que eso es entender también. Le dice que es una palabra griega que significa más bien percibir. Jesús aclara que la comida sigue su curso natural y afecta solamente a la salud física. Por otro lado, el corazón sede de los pensamientos, deseos, emociones y decisiones. Es la fuente de las cosas que contaminan o hacen común al hombre, lo que está guardado. Jesús aclara aún más la parábola indicando precisamente los productos que el corazón corrompido puede arrojar. Jesús menciona 7 acciones malas que son el producto del corazón corrompido.
Esta lista de males que salen del corazón describe lo que Pablo llama las obras de la carne. Y eso lo vemos en el versículo 19, porque dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Es una explicación tan bonita, de verdad, que es tan comprensible de decirles, o sea, ¿por qué se afligen por algo como eso y no están preocupados por lo que hay en ustedes? Que eso es lo que está contaminando su cuerpo. Luego vemos en los versículos del 21 al 39, hay un grupo de milagros donde Jesús sana a la hija de una mujer cananea. La mujer cananea dice que era griega, se enteró de la presencia de Jesús en su zona y vino buscando socorro para su hija. La mujer se dirige a Jesús utilizando un título mesiánico. ¿Cómo se enteró de la identidad de Jesús? Posiblemente la fama que Jesús estaba teniendo, que en muchas ciudades se oía acerca de Jesús, hizo eso. El lloro y el clamor de la mujer dice que molestó a los discípulos. Ellos querían deshacerse de ella en la misma manera que hubieran querido hacer con los 5,000. Pero Jesús se dirige a la mujer cananea indicando la prioridad de su misión. ¿Cuál era la prioridad de la misión de Jesús? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le estaba diciendo que él había venido por Israel, no por ella. Ella no discute con él acerca de sus prioridades, sino que se lanza a sus pies en un acto de humildad y desesperación, que yo creo que todo padre hubiera hecho, ¿verdad? Si se trata de la salud de sus hijos, no importa lo que hay que hacer, todos hacen lo que está a su alcance. Seguramente, dice, este acto de humillación y clamor fue el que conmovió a Jesús. ¿Por qué? Porque también era una mujer cananea. Era alguien que sabía que de algún momento la iban a ver mal, pero a ella no le importó. Todo era por su hija. Vea que yo creo que Jesús tuvo a bien y dijo de ella algo muy importante, que yo creo que ya muchos hemos nosotros leído en los versículos. Veamos, dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella ciudad, en el versículo 22, de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Vea que entonces, después de todo lo acontecido, dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. De verdad que es impactante la fe de esa mujer, porque sabía que su hija necesitaba ayuda, que Jesús era el único que podía ayudarle, aun cuando Jesús le dijo, no he venido por ti directamente, pero ella le dijo, aún, ¿verdad? Le dijo, los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. O sea, a ella no le importó llegar a esa parte de humillarse todo por la salud de sus hijos. Y Jesús, de verdad, también valoró muchísimo, y seguimos hablando de esta mujer hoy en día. La fe de ella fue una de las que se mostró muy evidentemente. Luego sana Jesús a varias personas de varias enfermedades. Eso lo vemos en el 29 al 31, siempre del capítulo 15. Marcos describe con más detalles la ruta que tomó Jesús cuando dejó la ciudad de Tiro. La gente se enteró de su presencia y trajo numerosos enfermos e inválidos, y Jesús los sanó a todos. La compasión y el poder sobrenatural de Jesús ante la necesidad humana llevó a la gente a glorificar a Dios, reconociendo que Él obraba en Jesús. Definitivamente que era evidente el amor que les mostraba a las personas, porque no las quería enfermas, las quería sanas. Y si alguno de nosotros pudiera estar pasando por alguna enfermedad, sabemos que en Él podemos encontrar sanidad. Hay que seguir confiando, hay que seguir orando, que en el tiempo y momento perfecto Dios lo hará. Y luego tenemos otra historia acá, que es que Jesús alimenta a 4,000. Dice que la alimentación de los 5,000 fue relatada en los 4 evangelios, ¿verdad? ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
Esta de los 4.000 solo se encuentra en dos de los evangelios, que es en Mateo y en Marcos. Y aquí se presentan algunas diferencias entre la alimentación de los 5.000 y los 4.000. La cesta dice que proviene de un término griego que se refiere a un utensilio portátil de mimbre o junco trenzado. Normalmente era de un tamaño grande como para sostener a un hombre. Y sobraron 12 cestas. Se puede imaginar, en medio de este momento y de esta necesidad que había de hambre, aún así sobró. Porque así es Dios. Dios da hasta que sobra y abunda. Dice, por este medio de este milagro se ve otra vez la sensibilidad y la compasión de Jesús para con la gente y su necesidad física. El hecho de que fuesen gentiles no restó la intensidad de su compasión ni su prontitud para proveer para su necesidad. Su provisión satisface plenamente dejando sobras abundantes. A la vez enseñó a los discípulos y a nosotros que sin Él no tenemos con qué satisfacer las necesidades de la gente. O sea, nosotros somos instrumentos de Él para poder bendecir la vida de otros. Si Él no está con nosotros, nosotros no podemos hacer nada tampoco. Pero cuando dependemos de Él y cooperamos con Él, los recursos alcanzan y sobran. Cuando terminó el ministerio en Decápolis, subieron en el barco, cruzaron el mar de Galilea y llegaron a Magdala, ubicada en la costa occidental. Definitivamente que los pasos de Jesús sobre esta tierra marcaron muchas vidas y lo siguen haciendo. Bendito sea Dios que tuvo a bien enviar a Jesús a esa tierra. Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en la siguiente clase.